En 2021, en el Hospital Pereira Rosell, se constató un descenso de los nacimientos y a la vez un aumento en la cantidad de cesáreas. Fueron 5.823 nacimientos y 35% de ellos se dieron por cesáreas, un aumento de casi 2 puntos porcentuales en comparación con 2020 y de 5 puntos comparándolo con 2019, según las cifras publicadas por el diario El País. Esto sucede en un país en el que ya la cifra de nacimientos que se realizan por este procedimiento es muy alta. Por ejemplo, 45% de los niños y niñas nacidos en 2020 lo hicieron por cesárea, cuando desde la Organización Mundial de la Salud se indica que el porcentaje debería ser en el entorno del 25%. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, vamos a conversar a propósito de este tema con la directora del Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rosell, la ginecóloga Risel Suárez. Doctora Suárez, ¿qué tal? Buen día, bienvenida, un gusto saludarla. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a la audiencia, muchas gracias por la invitación. Una primera consulta, a ver, ¿le llamó la atención la cantidad de cesáreas realizadas el año pasado? Estas cifras que se conocieron recientemente, ¿es un dato que se monitorea, al que se le presta atención? Bueno, la verdad, la cifra de la que estás hablando de un 35% en el índice de cesáreas no es un guarismo que nos ponga en alerta, dado que está lejos de los guarismos nacionales, ¿verdad? Nosotros somos un hospital de referencia, el cual atiende a todas las usuarias de ACE que sean derivadas, pero fundamentalmente como hospital de referencia asistimos mujeres con alto riesgo en el embarazo. Fundamentalmente son derivadas aquellas patologías que complican el embarazo, por lo cual este leve aumento, es un leve incremento en el índice de cesáreas, no nos llama particularmente la atención, porque ya te vuelvo a repetir, estamos lejos del 60-70% que se manifiesta a nivel privado o a nivel de todo el territorio nacional. Eso, yo mencionaba la cifra a nivel nacional, es, por ejemplo, en 2020 fue 45% de los nacimientos fueron por cesárea. Usted dice, claro, para ustedes es un leve incremento, pero de todas formas está muy por debajo de lo que es el promedio en otras instituciones médicas, ¿no? Exacto. Expliquemos, si le parece, por qué se monitorea o habla de esto, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que tiene el parto natural por sobre la cesárea? Bueno, el parto es un mecanismo fisiológico de finalización del embarazo. O sea, desde el punto de vista biológico, es la vía natural por la cual debe finalizar un embarazo. Esto tiene muchas ventajas para la madre y también para el recién nacido, porque es lo más normal, lo más biológicamente correcto, desde el punto de vista fisiológico, como te decía. La cesárea es una intervención quirúrgica que tiene sus indicaciones, sin duda, y que en determinadas circunstancias, cuando está indicada, es la mejor vía de finalización para ese binomio materno-fetal. Claro, porque recordemos, o sea, el parto, la vía de elección fisiológica, cuando no existe una indicación médica para una finalización mediante cesárea. Claro. Por eso que es mejor. Claramente la cesárea como tal es, en primer lugar, para el caso de que corra peligro la vida de la madre o del bebé, ¿no? En esos casos parece claro que ahí es el método indicado, ¿no? Claro, existen múltiples indicaciones para la cesárea, obviamente. Son indicaciones médicas que evaluamos siempre nosotros entre qué es lo mejor en la balanza, cuál es el riesgo-beneficio de determinada intervención, en este caso hablando de la cesárea, y siempre preponderando los beneficios para el binomio. Sin duda que aquí hay un factor que ha intervenido y que está interviniendo desde hace años, que es la cesárea por elección, porque las mujeres cada vez más optan por esta vía, y bueno, nosotros como médicos tenemos la obligación de informar a esa usuaria de los beneficios y riesgos de determinada indicación, pero por último, libre albedrío de cada persona, y en este caso de la mujer,
sin duda lo tenemos que ponderar porque existe la libertad de elección. Eso es un aspecto interesante. Capaz que no todo el mundo tiene claro que la cesárea va más allá de una indicación médica. O sea, ustedes tienen determinado en qué porcentaje son porque el médico determina efectivamente que lo aconsejable por cómo se viene desarrollando el parto y ese trabajo de parto, mejor dicho, Mirá, es por una indicación médica. ¿Y cuánto es por elección de la propia mujer? y como te decía, esta indicación electiva es una indicación que se ha venido manifestando en los últimos años, y en este momento en el Hospital de la Mujer estamos desarrollando un trabajo que vamos a tener los resultados a la brevedad en el correr de los meses que vienen, de justamente cuál es el porcentaje de cesáreas electivas por la paciente y cuáles entonces serían solo por indicación médica. Pero usted señalaba que es un aspecto que vienen notando, o sea, el hecho de que la paciente sea la que elige, es un aspecto que vienen notando que se incrementa año a año. Debido a esto, a que nosotros hemos percibido este incremento, es que se está desarrollando esta investigación hoy, y la cual va a salir los resultados se van a publicar a la brevedad. Pero en este momento todavía no ha terminado. ¿Qué factores entienden que pueden estar jugando en la decisión de la mujer? ¿Puede haber algo cultural? ¿Mujeres que prefieren la cesárea quizás por comodidad, para evitar lo que puede ser el mayor dolor del parto natural? ¿Tienen alguna hipótesis a propósito de eso? Bueno, hipótesis hay muchas, pero me gustaría reservar las opiniones personales al estudio cuando se publique, porque bueno, va a tener mucho más validez desde el punto de vista científico un trabajo realizado con la metodología necesaria para no opinar en esto desde el punto de vista personal, ¿verdad? Bien. Así que ahí nos quedamos entonces a la espera de lo que puede ser la investigación como tal y los datos que arroje, sin duda. Ahora, ¿la sola decisión de la madre es suficiente entonces para que se haga la cesárea? ¿O cómo se llega a un acuerdo ahí entre el médico tratante que tiene que hacer la cesárea y la propia madre? Bueno, esto es un aspecto que se ha venido discutiendo en la Sociedad de Ginecología, no solo en Uruguay, sino a nivel del mundo, hace unos años, como te decía, aproximadamente en la última década se ha venido incrementando este tema en los distintos congresos científicos y se ha introducido en la discusión profesional hasta qué punto la indicación de cesárea electiva es válida, y sin duda ahí entran a juzgar aspectos legales también, y como te decía al principio, el libre albedrío de la mujer de elegir la vía por la cual quiere finalizar su embarazo, por supuesto, sin dejar de lado el aspecto científico, médico, de la obligación que tenemos nosotros de que esa elección sea informada y entendida, porque muchas veces podemos informar y desde el otro lado no llegar a lograr esa evaluación del riesgo que nosotros intentamos transmitir, o sea que el consentimiento de una u otra vía tiene que ser informado y por supuesto comprendido en cuanto a los riesgos que implica una u otra vía de finalización. Sí, ahí sobre todo estamos hablando del riesgo cuando es por una elección y no porque el médico esté viendo que hay un riesgo de vida en el caso de alguno de los dos integrantes del binomio, como usted le dice, ¿no? Pero mi pregunta ahí es, por un lado, también puede estar jugando la percepción de que hoy en día la cesárea es algo más común quizás que lo que era tiempo atrás, que se percibía como algo más de riesgo justamente. ¿Ha cambiado mucho la técnica como tal y el procedimiento quirúrgico como tal? Bueno, sin duda todas las técnicas quirúrgicas tienen riesgos y tienen beneficios cuando tienen indicación. Eso es así. Por más allá de que sí, sin duda, todas las técnicas quirúrgicas han avanzado con el correr de las décadas, la ciencia en general avanza, los procedimientos de tratamiento y diagnóstico avanzan. Esto no quiere decir que no existan riesgos, pero sí en determinado aspecto, determinados riesgos pueden estar minimizados.
pero sin duda creo que el punto clave acá es entender que todo procedimiento quirúrgico, más allá de riesgo o beneficio, tiene su indicación. Y bueno, y aquí entra esa complejidad de la que hablaba hace un momento entre lo legal y lo médico, hasta dónde el libre albedrío juega su papel y hasta dónde la indicación médica. Pero sin duda nosotros los médicos no somos jueces y tampoco vamos no somos dioses. Y bueno, en ese delgada línea de poco equilibrio tenemos que saber hasta dónde poder respetar sin llegar a vulnerar los derechos de la madre. Puede entenderse también que falta un trabajo de asesoramiento para las madres antes del parto, digamos, para llevarlas y promover un parto natural. No digo en el momento que ya llegan a esa situación, ¿no? Donde quizás sí el dolor juega otro factor, ¿no? Pero digo los meses previos. Bueno, mira, en realidad estamos hablando del dolor cuando sabemos que hoy en día existe la analgesia del parto. Bueno, eso era otro aspecto que quería preguntarle, de cómo juega la analgesia del parto, ¿no? La epidural, la famosa epidural. Claro, la analgesia del parto brinda eso mismo, el parto sin dolor, por lo cual no sería un factor que incide específicamente en esta elección. Que en el caso del Pereira, aclaremos, la mujer puede pedirla, puede solicitarla solo por su voluntad y no tiene costo. Por supuesto. Bien. Por supuesto, la analgesia del parto... Digo porque en otras instituciones sí se cobra, ¿no? Por eso hacía la aclaración, y ese a veces puede ser un factor determinante para decidir usarla o no, por eso. Claro, bueno, ese es un aspecto que ya no nos compete a nosotros como centro hospitalario ni como Hospital de la Mujer. En la Administración de Servicios de Salud del Estado, particularmente el Hospital de la Mujer, se brinda analgesia del parto y es gratis. Bueno, ese es otro punto que también desde la ciencia se está analizando, porque si es una prestación que debería ser brindada a todas las usuarias, pero ya es una política que escapa a nuestro alcance hoy. Bien. Pero ahí entonces, yo le preguntaba al principio lo del el asesoramiento, el trabajo previo al momento ese en que se desencadena el parto, ¿no? Ahí... Ese es un aspecto que estamos trabajando desde hace muchos años, y en eso hago mucho énfasis siempre en la consulta prenatal, en la planificación del embarazo, y esa primera consulta, ese primer acercamiento que tiene la mujer que planifica el embarazo con su médico tratante, y ya desde ese momento empezar a trabajar, que es un aspecto que todos los médicos debemos llegar a desarrollar en la consulta, sobre el asesoramiento desde esas primeras etapas, el asesoramiento sobre el control de embarazo, que es un aspecto bien importante, y la vía de finalización. Es un aspecto que se trabaja mucho en la consulta previa y en la consulta durante el embarazo, para no llegar al momento de la interrupción sin el conocimiento previo de cuáles son las indicaciones, los riesgos y beneficios de cada vía de finalización. Claro, bien. ¿Y cómo juega también en esto una tendencia que ha cobrado cada vez más fuerza, ¿no? En los últimos años, como lo que tiene que ver con el parto más humanizado, como se lo llama, ¿no? La concientización sobre la importancia del parto más humanizado. ¿Cómo lo trabajan ustedes allí concretamente en el Pereira este aspecto y cómo puede incidir? Sin duda ese es un aspecto bien importante, y te agradezco que lo hayas mencionado, porque como sabemos cada vez más, la medicina toda debe desarrollarse a un nivel más humanizado. Este aspecto es bien importante por esa empatía que debemos lograr con la paciente, y por lo que te decía al principio, tomar esta finalización del embarazo mediante la vía de parto normal, de parto vaginal, como un proceso fisiológico que debe
encararse desde los dos lados, paciente y médico, desde un punto de vista mucho más humano que nosotros estamos obviamente realizando a nivel del Pereira Rosell hace muchos años. Tenemos muchos técnicos profesionales que se han ido a capacitar al exterior y que hoy han replicado en Uruguay todos los mecanismos del parto humanizado, cómo lograr que esa experiencia de vida para la paciente sea una experiencia positiva, como debe ser, y no una experiencia negativa, como en algún momento, hace décadas, podría haber llegado a ser. Sin duda que ahí capaz que tenemos que contar un poquito más del parto humanizado, ¿no? Tengo entendido que incluso en las salas nuevas están adaptadas, ¿no? Ya desde el punto de vista de lo que se dispone para la sala como tal, el hecho de que hoy en día no se traslade en general a la paciente como se hacía antes, ¿no? De una sala a otra, sino que la sala de nacer está mucho más integrada. ¿Qué más podemos decir para quien no tenga idea de qué va el parto más humanizado o las tendencias más humanizadas en el parto? El parto humanizado fundamentalmente pasa por la elección de la mujer que está en el proceso de trabajo del parto. ¿Cuál es para ella la mejor posición para desarrollar el trabajo de parto? Si es acostada, si es sentada, si es caminando. Analgesia, no solo analgesia desde el punto de vista medicamentoso, sino hay otros muchos aspectos que puede trabajar la analgesia, como ejercicios en las pelotas de pilates, ejercicios que hacen que sea más fácil y más rápida la dilatación del cuello uterino para que se produzca el parto, la analgesia mediante agua en la ducha, o hay algunos directores de salud que también lo realizan en piscinas, también telas para colgarse y poder realizar el esfuerzo de pujo desde una posición más cómoda, bancos de parto. Bueno, hay un montón, incluso la luz, la música, o el silencio, si es elección de ella, el respetar la elección de la paciente, creo que es la palabra fundamental, mientras obviamente la indicación médica lo permita, para hacer de esa experiencia una linda experiencia y un recuerdo grato para la madre. Y por eso pasa la humanización. Es interesante porque también, digo, para tenerlo como nuevo concepto, ¿no? Dentro de la medicina, es de lo que se viene trabajando en los últimos años. Estaba esa vieja idea de, bueno, el parto se desarrollaba de determinada forma, en general también porque para el ginecólogo era más fácil, ¿no? ¿Cómo se hace ese mix también entre que el ginecólogo pueda trabajar bien y en las condiciones, respetando eso, ¿no? Que sea de la forma más placentera y cómoda posible para la madre? Claro, lo que es que no es así, no es esa la visión, porque una vez que el parto es, si el proceso de trabajo de parto es fisiológico y normal, se desarrolla mucho más fácilmente, mucho más fisiológicamente, y para el técnico que asiste, ya sea un ginecólogo o una obstetra partera, la posición de la paciente no implica mayor o menor, más comodidad para el técnico que lo está asistiendo, claro, sino por el contrario, facilita mucho más la recepción y el desarrollo de ese trabajo de parto. Pero no implica una capacitación especial para por ejemplo, para el ginecólogo de años o con más experiencia, el utilizar una posición diferente no implica una capacitación especial. Él se puede adaptar, digamos. Se puede adaptar, pero como te decía, nuestros técnicos se han ido a formar en este tipo de parto humanizado, de procedimientos al exterior, y han replicado en el correr de estos años, se ha replicado en este país, por lo cual la gran mayoría de los profesionales hoy, tanto ginecólogos, como te decía, como obstetras parteras, están capacitados para
para poder asistir un parto según humanizado, según los requerimientos que la paciente elija. Si bien todavía, por supuesto que hay aspectos a trabajar en la ciencia, en medicina, siempre podemos mejorar, y vamos a tener que seguir capacitando y seguir trabajando, pero bueno, las generaciones más jóvenes han crecido ya con este aspecto de humanizar la medicina, y me parece que es un valor agregado que le ponemos a la medicina hoy. Un aspecto que no comentamos porque el diálogo fue dándose para otro lado, pero cuando señalábamos el pequeño incremento que habían tenido en la cantidad de cesáreas, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que hacíamos mención, que el Pereira Rosell es uno de los centros de salud que tiene menos cesáreas dentro del total de partos que asiste, que hay en muchas mutualistas donde es mucho mayor la diferencia. Hay un aspecto que ahora mencionan los oyentes y que quizás valga la pena aclararlo, que tiene que ver con, usted decía, bueno, estamos desarrollando un estudio para ver en qué casos efectivamente es por indicación médica y que corresponde, y en qué casos es porque la paciente así lo pide, ¿verdad?, de ir a cesárea y no tener el parto natural. Hay varios oyentes que hacen el clásico análisis que se hacía tiempo atrás también de, bueno, es por un tema también de que se cobra distinto el acto médico. Hoy en día no está la diferencia, o por lo menos no así en el sistema, en lo que tiene que ver con ASA, ¿verdad? No, claro. En el sistema público del cual estamos hablando hoy, no es la diferencia un parto natural de un parto vaginal, perdón, de una cesárea. No pasa por ese lugar. No, para nada. Se cobran prácticamente lo mismo, o sea, hasta vale la pena la pregunta si el ginecólogo por asistir un parto es distinto a que lo que cobraría por estar de guardia o por consulta. No, el ginecólogo de guardia en salud pública cobra por su trabajo durante las 12 horas de guardia. Atienda 2 o 5 o 10 partos, es lo mismo. Exactamente. Bien. Y después en el sistema privado ahí puede haber diferencias. Bueno, ese es un aspecto que no me corresponde a mí analizar, pero sí, seguramente sí. Así. Bien, perfecto. Ricel Suárez, doctora Ricel Suárez, directora del Hospital de la Mujer del Pereira Rosell, ginecóloga. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva, y bueno, quedamos atentos a después cuando tenga esas cifras ahí decantadas, también seguir viendo cómo evoluciona esto, teniendo en cuenta también estas nuevas tendencias que se dan en los dos sentidos, ¿no? Por un lado, ese mayor pedido por ir a cesárea, pero por otro lado también estas nuevas tendencias que van creciendo en la medicina de la atención más humanizada y el parto en particular más humanizado. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, estamos a las órdenes. Que tengan buen día. Gracias igualmente.